Vamos a comenzar. El texto, el pasaje que traigo hoy es un poco complejo y tiene mucha materia que digerir, pero bueno, a veces, como digo yo, me meto, como decimos aquí en berenjenales, o en un zarzal. No sé cómo saldremos, pero bueno, con la ayuda de Dios vamos a hacer lo posible por desgranar y sacar todo el provecho que este pasaje nos trae. Vamos a ir a 1 Corintios 10, del 23 al 33. 1 Corintios 10, del 23 al 33. Y dice así. Esta versión es versión Reina Valera de 2020. Puede cambiar algo, pero es lo mismo, ¿vale? Dice, todo me está permitido, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis, en atención a quien os ha avisado y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya. Y dirás, ¿por mi libertad es coartada la conciencia del otro? Además, si yo participo con gratitud, ¿por qué soy criticado por aquello por lo que doy gracias? Así que si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de ofensa ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios. Sed como yo, que en todas las cosas agrado a todos y no procuro mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Cuando leemos este texto o estos versículos, puede parecer que básicamente se está refiriendo al hecho de comer o no comer carne sacrificada a los ídolos y la libertad con que lo podamos o lo podríamos hacer o no. Pero si lo analizamos con detenimiento y a la luz de otros textos, que hay bastantes textos, que aunque no dicen claramente lo que está diciendo aquí, pero sí nos pueden ayudar mucho, en la palabra podemos encontrar un amplio abanico de información útil y provechosa. En el versículo 23, nada más empezar, encontramos en este juego de palabras dos de ellas que abarcan todo. Cuando dice, todo me está permitido, y luego dice otra vez, todo me está permitido, pero no todo me conviene o no todo me es lícito. En este todo hay un gran todo, pero que tiene matices y restricciones. Pablo presenta 4 principios para practicar la libertad cristiana. Aquí está hablando de la libertad que podemos tener a la hora de comer o hacer diferentes tipos de cosas sin pecar, porque la libertad de Cristo así nos lo hace. Ya no estamos bajo la ley ceremonial ni ritual, por lo tanto hay muchas cosas que podemos hacer sin pensar que estamos pecando. Pero ojo, porque muchas veces nuestra libertad está oprimiendo la de otros y el respeto hacia otros nos tiene que hacer ver cosas de diferente manera. Como he dicho, Pablo presenta 4 principios para practicar la libertad cristiana. Primero, edificación antes que gratificación, versículo 23. Segundo, los demás antes que uno mismo, versículo 24. 3. La libertad sobre el legalismo, del 25 al 27. Y cuarta, la sumisión mutua en lugar de la condenación. Por un lado, debemos recordar que nuestra naturaleza pecaminosa nos llevará a romper las reglas. Y por el otro lado, que lo que Dios mira es el corazón, no tanto las cosas que vayamos a hacer o otros hagan. Así que con
esto último es que podemos entender mejor este pasaje. Repito por si acaso algo se ha quedado en el tintero. Por un lado debemos recordar que nuestra naturaleza pecaminosa nos llevará a romper las reglas en algún momento. Y por el otro lado, que lo que Dios mira no es el corazón. Así que cuando vemos que otros rompen las reglas, no debemos pensar tanto en ese pecado y la libertad que podemos tener, sino en que el Señor mira el corazón, no lo que muchas veces estemos haciendo o hagan otros. Así que con esto último es que podemos entender mejor este pasaje, como he dicho. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Es decir, hay cosas que en sí no tienen nada de malo, pero ¿qué es lo que me mueve a realizarlas? Aunque no sean pecaminosas y tenga libertad para hacerlas, ¿qué es lo que realmente me mueve a realizarlas? ¿Es el amor a Dios o el amor al hermano? Eso me lleva a eso me lleva a mi libertad, a defender mi libertad a pesar de lo que pueda perjudicar o dañar al hermano, lo que pueda estar mal como mi testimonio, si realmente honra y da la gloria a Dios. Repito, ¿qué es lo que me mueve a realizarlas? ¿Es el amor a Dios o al hermano? Hay prácticas que, aunque no pueden considerarse como pecaminosas y que sabemos que en Cristo somos realmente libres, esta libertad no es una libertad desconsiderada, sino que también considera al otro hermano. Y ahí podríamos poner muchísimos ejemplos. Si nos invitan, si hay hermanos, aun no siendo hermanos, a veces no siendo hermanos, porque aquí dice que si te invitan a casa de un no creyente, que a veces debemos de respetar sus costumbres y debemos de respetar cosas que, aunque para nosotros, en nuestra libertad, no deberíamos de hacerlas, pero tampoco son pecaminosas, si eso tiene que ver con el bienestar del hermano. Y también podemos mostrarle a través del respeto y el cariño y la comprensión que él conozca mejor el amor de Dios. Dos principios deben ayudarnos a decidir en situaciones como estas con dos preguntas. ¿Glorifica a Dios, aunque ya antes he dicho algo parecido? ¿Es piedra de tropiezo para alguien? Repito, hay dos principios que deben de ayudarnos a decidir en situaciones como esta con dos preguntas. Si yo me encuentro en una situación como la que hice aquí, entonces, ¿glorifica a Dios lo que yo voy a decidir hacer? ¿Es piedra de tropiezo para con la persona con la que estoy? ¿Tengo libertad para hacerlo, pero si no lo hago, hay algún problema? ¿O solamente es el orgullo y el egoísmo el que sale herido por mi parte? Y antepongo o interpongo mi libertad ante el bienestar o la conciencia de esa otra persona. Entonces, no solo se trata de que sea lícito, sino también conveniente. ¿Es lícito, me es lícito aprovechar y utilizar mi libertad, pero es conveniente? Esta sería otra pregunta. ¿Es conveniente la situación que estoy delante de un hermano o delante de alguien que me ha invitado o alguien que está debatiendo alguna cosa, anteponer sobre todo mi libertad a ciertas cosas? ¿O por el contrario es conveniente rebajarme un poco y pensar en la otra persona y pensar en que en ese acto estoy glorificando a Dios con mi sumisión? No estoy diciendo que no defendamos el Evangelio ni no defendamos nuestras doctrinas, no. Y aquí Pablo al final nos lo dice y lo leeremos más adelante. Vamos entonces a ver un detalle a resaltar o a señalar. La fe cristiana tiene como preciosa premisa lo que Pablo expresa al decir: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No debo buscar en mi propia libertad mi propio bien, sino el del otro, aunque podamos considerar que lo que está haciendo esa persona, y no quiero entrar en detalle ni poner ejemplos, por si acaso, pero debemos de considerar a esa persona.
Insisto, sea hermano o creyente, no. A veces porque son de diferente denominación o tienen diferentes aspectos en cuanto a la doctrina, ya vamos, como se suele decir aquí, a machete, a por ellos. Y defendemos nuestra libertad y nuestra conciencia, pero humillamos al otro y le hacemos sentir más bajo que nosotros, siendo igual, porque no hay diferencia entre unos y otros, siempre y cuando seamos hermanos. Y si no lo somos, debemos de primeramente poner por delante el testimonio y a Cristo. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, dice Pablo. En un mundo donde el egoísmo prevalece, esta verdad se hace más contracultural, ¿vale?, y más necesaria. El egoísmo, el estar por encima, el tener siempre la razón, hace que el mundo egoísta no se someta muchas veces, y cuando hablo del mundo hablo de la gente, de las personas, pero que últimamente también está eso afectando a la Iglesia y a los hermanos en la fe, a no ponerse, como solemos decir a veces, en los zapatos del otro y ver la circunstancia que está pasando, por el problema que está atravesando. Y si no queremos aceptarlo y ponemos por delante nuestra libertad en cuanto a lo que él está pasando y no queremos acompañarle en su situación, queremos llevar nuestra libertad al extremo. Esto lo dejo para pensar. Dice, o digo, ¿has defendido alguna vez una actividad egoísta con tu libertad? Repito la pregunta. ¿Has o hemos defendido alguna vez una actividad, la que sea, egoísta con tu libertad? O sea, primeramente yo soy libre para hacer esto y lo puedo hacer. Y un poco me da igual lo que tú pienses o lo que tú creas o lo que tú pienses de esto. Cuando pensamos en la gloria de Dios y en el bien del otro, ¿cuándo actuamos? Deberíamos hacer como Pablo dice en los versículos 33, y leo. Dice, sed como yo, que en todas las cosas agrado a todos, y no procuro mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Esta es la cuestión. Pablo se humilla, aún teniendo razón muchas veces, y a él no le importa reconocer no reconocer, sino que aunque otros estén haciendo una cosa que pueda parecer que está mal, y como he dicho antes, para nosotros puede ser pecaminosa, pero para los ojos del Señor no. Porque esa persona puede estar equivocada, o no puede estar bien informada, o no puede estar bien instruida en las doctrinas. Y por eso no debemos de interponer nuestra libertad hacia eso. Por eso aquí Pablo dice esto, sed como yo, que en todas las cosas agrado a todos. Insisto, esto no quiere decir que seamos pusilánimes y a todo digamos sí y seamos como corderitos, no. Defendamos lo que sea defendible, pero hay cosas que a veces no se pueden defender y debemos permitir que el otro haga ese tipo de cosas. Y ahí podemos llegar a alcanzarle, ahí podemos llegar a mostrarle nuestro amor, nuestra compasión, nuestra misericordia muchas veces. Estar, como solemos decir, hombro con hombro y codo con codo, aunque sean formas diferentes de ver las cosas. Y por último, aquí en el siguiente texto, en el 11, dice Pablo lo siguiente, debería de estar junto y no separado, ¿no? Aunque aquí hace una especie de separación. Dice Pablo en el 11.1, sed imitadores de mí, y lo precioso es como yo de Cristo. Que imitemos a Cristo, que dejándolo todo se humilló, que no condenó a mucha gente que podía haber condenado, que procuró siempre el bien de los demás, que aún estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Contra él se hicieron muchas cosas horribles, contra él se dijeron muchas cosas horribles.
Y Él siempre actuó rebajándose incluso a esas personas que no tienen ninguna razón, por mostrar el amor de su Padre, para salvar a aquellos que veían ese amor en Cristo, que veían esa comunión incluso con el pecador. Puedo añadir que a Él le criticaban porque iba a comer a casa de ladrones, de prostitutas, y comía con ellos, y comía lo que le ponían, y no juzgaba nada, porque Él iba con otra misión, la de predicar el Evangelio, la de salvar a los pecadores, porque Él no vino a salvar a los justos ni a los que estaban sanos, sino a los injustos y a los que estaban enfermos. Pues que el Señor bendiga su palabra y aprendamos a ser libres, pero también consecuentes con nuestra libertad. Amén.